En este programa nos acompaña Montse Peidro, actriz, bailarina y coreógrafa. Licenciada en Interpretación en la ESAT de Málaga, estudió solfeo y danza clásica en el Conservatorio Superior de Málaga. En el teatro, trabaja en obras dirigidas por José Carlos Plaza, El sueño de la razón, La casa de Bernarda Alba, Divinas palabras, Prometeo, El auto de los inocentes, La Orestiada, La noche de las tríbadas, Los amores de la Inés y La verbena de la paloma. También ha trabajado con directores como Jorge Torres, Fernando Sansegundo, Nacho Marraco, Paloma Mejía, Gloria León, entre otros. En cine, participa en Las chicas de la estación de Juana Masías, en La piedad de Eduardo Casanova y es protagonista en los cortometrajes Sorpresa y Ocupado de Michael Collis, así como en los cortometrajes Luces rotas, escrito y dirigido por Pedro Ruiz, y Reencuentro de Alberto Cuevas. En televisión ha trabajado, entre otras, en las series Los misterios de Laura, Los protegidos ADN, Hit, El ministerio del tiempo, Servir y proteger, Amar es para siempre, La catedral del mar y Acacias 38. Escribe Pendientes de saldo, dirigida por Michael Collis, y De acólitos y cobardes, que también dirige. En esta última edición de los premios de la Unión de Actores y Actrices ha sido galardonada por Mejor Actriz Reparto en Teatro, con El sueño de la razón, de Antonio Buero Vallejo, dirección de José Carlos Plaza. Uno de sus últimos proyectos ha sido Canaán, dirigida por Paco Pozo, que próximamente estará en Madrid. Y también en creación en un proyecto con Jesús Torres. Muchas gracias, Montse, por compartir este tiempo con nosotras. Gracias a ti siempre. Montse, ¿por qué teatro? Bueno, creo que el teatro ha estado en mi vida desde niña. Y es más, el teatro ha estado en mi vida antes de yo llegar a este mundo, porque mis abuelos eran propietarios de teatro. Tenían el Teatro Español en Tetuán, entre otros. Entonces creo que estaba abocada al teatro y creo que para mí es el sitio donde siempre me siento cómoda. ¿Y recuerdas el primer espectáculo de artes escénicas que viste? Yo recuerdo, pero muy levemente, que mis padres nos llevaban, nosotros somos 5 hermanos, entonces cada año íbamos dos a ver una zarzuela y cada año íbamos dos a ver una obra de teatro, ¿no? Nos iban como turnando. Y recuerdo ir al teatro en Las Palmas de Gran Canaria cuando vivíamos allí, pero nunca he recordado qué obra era. Pero sí recuerdo la sensación de entrada del público, la bajada de luz, el silencio, el ver qué va a pasar cuando se abre el telón. Esa sensación muy pequeñita, si la recuerdo, tendría 5 años. O sea que naciste en Sevilla, te criaste en Málaga y también viviste Sí, en nosotros, bueno, mis padres han viajado mucho. Comenzaron en Tetuán, como te decía, vivieron en Málaga, luego en Sevilla, luego en Las Palmas de Gran Canaria y luego volvieron a Málaga. Entonces yo, aunque nací en Sevilla, pero me he criado en Málaga, es donde se ha desarrollado toda mi vida, hasta ya hace 15 años que estoy aquí en Madrid. ya 15 años. Ya 15 años. Y en Málaga fue tu formación. ¿Cómo fueron esos comienzos? Bueno, yo tenía clarísimo desde muy pequeña que quería bailar y entonces mis padres, siendo muy chiquinina, con 7 años, me matricularon en el Conservatorio de Danza Clásica en Málaga. Ahí también cursé música, en los años de solfeo y luego mi carrera fue por la danza durante muchísimos años. Hasta que en una compañía de teatro que yo estaba conocí a un grupo de actores maravillosos y entonces me metí a hacer arte dramático. ¿Qué te alimenta? ¿Cuáles son tus influencias, tus referencias? Yo creo que el teatro, al fin y al cabo, es un arte total, o por lo menos yo lo vivo así. Y a mí me pasa que cuando estoy en preparación de cualquier tipo, la música, la pintura, la arquitectura, la literatura, que no sea dramática, ¿no? Creo que todo es un compendio, que dependiendo del momento hay que nutrirse de todo para poder salir al teatro, que para mí, como te digo, es un arte completo.
¿Qué valor tiene la música en tu trabajo y en tu preparación? Pues muchísimas, porque primero, como te digo, todo parte de la danza, ¿no? De la danza clásica paso a la danza contemporánea, al teatro danza y acabo en el teatro. Pero realmente la danza me ha abierto muchísimas puertas a nivel interpretativo y la música, creo que es que cualquier texto teatral, y ya si nos vamos a los clásicos, es una partitura musical. Entonces es imposible la separación, ¿no? Cuando yo he estudiado verso, cuando he hecho obras de verso, es una partitura. Entonces la música y la danza a mí me han dado mucha seguridad corporal, también mucha seguridad de espacio, a la hora de dirigir también y de coreografiar, creo que el movimiento del cuerpo te da ese plano, ¿no? Para controlar, entonces a mí me siguen acompañando muchísimo. Tu noción del tiempo, Sí, ¿no? sí. Del ritmo. Los ritmos, Los incluso en ritmos. la comedia, ¿no? Mm. El que, como siempre se dice, es ritmo puro y duro. Si tú tienes el tempo musical metido en tu cuerpo, es mucho más fácil. Yo creo que tendríamos que estudiar todo Sí, solfeo, ¿no? sí, sí. ¿Y qué temas te interesan abordar? ¿Qué te atraen de los proyectos? Hoy por hoy, porque todos vamos cambiando y los deseos de mostrar o de contar también van cambiando. Hoy por hoy yo tengo siempre como el run run de que aquellos que nos subimos a un escenario y que tenemos una plataforma de contar, tenemos que comprometernos con algo más. Me interesan los problemas nuestros, los problemas del ser humano, desde los más prácticos hasta los más profundos. Pero creo que el escenario debe ser siempre un espejo para hablar del ser humano. Es lo que me interesa, ya sea en tono de comedia o en tono de drama, pero hablar de quiénes somos y hacia dónde vamos. Pablo Picasso, un coterráneo tuyo, dijo alguna vez, el arte es la mentira que nos ayuda a ver la verdad. ¿Qué reflexión te provoca eso? Bueno, pues unido un poco a lo otro que hablábamos, el arte tiene que ser mentira, porque tiene que ser mentira para que nos dé ese comodín de poder lanzarnos a hablar de temas que a lo mejor no se pueden hablar en otros momentos. Tiene que ser un espejo de lo que ocurre, pero no tenemos que olvidar que tenemos ese salvavidas. Es mentira. No voy a morir en escena, no voy, pero quiero hacerte reflexionar sobre esto. Y para mí es maravilloso jugar a esa mentira. Te da mucha más libertad. Y te amplía, claro, Sí, generas sí, preguntas siempre, claro, ¿no? vivir nuestra realidad ya la vivimos, pero jugar a esa magia de la mentira con toda la conciencia de la importancia que tiene esa mentira, me parece maravilloso. Tu primer contacto con el texto. ¿Mm? ¿Cómo enfocas tu análisis cuanto a la forma y al contenido? Yo soy una actriz, hoy por hoy, vuelvo a decir, luego nunca sabes que para mí el texto es el salvavidas. El texto es donde voy a encontrar, para comenzar, todas las respuestas que yo necesito. Entonces, me interesa indagar en el texto hasta que ya no pueda más y tenga que pasar a la imaginación. Pero para mí el texto, por supuesto, siempre que hablamos de teatro textual, es lo principal, pero incluso ese texto que no está escrito en otro tipo de obra, la palabra para mí sigue siendo la que me va a dar las claves de trabajo. A partir de ahí, a volar, pero la palabra como principio. ¿Y tienes alguna manera especial de estudiarlo? ¿Te gusta la soledad o te vas a un espacio abierto? ¿Cómo lo Pues yo tengo haces? una manía que es escribo a mano todos mis textos. Soy incapaz aunque luego a veces yo tengo una libreta en la que me escribo todos los textos, ya tengo varias libretas y yo necesito verlo en mi mano, escribirlo, pensarlo. No me gusta memorizar como un loro.
sino desmenuzar, incluso gramaticalmente, por qué está escrito así, porque se desarrolla. Una vez que ya he hecho eso, entonces yo siempre estudio haciendo otra cosa. Desde puedo estar limpiando, puedo irme al retiro y seguir estudiando, pero la primera parte es en mesa y a mano. Bueno, ¿a lápiz? No, ¿no? y además a colorines, ¿A o sea, colorines? cada texto, cada momento y cada escena me lleva un color. Sí. Y entonces, a partir de ahí, ¿cómo es tu proceso de creación? ¿Cómo te preparas? Pues ya ahí depende mucho del personaje, porque hay personajes que la preparación es muy interior, o sea, muy pensar, elucubrar el porqué. Y hay otras que necesito externos, que necesito irme a un museo o que necesito sentarme en un parque a mirar a la gente. Depende mucho del texto al que me voy a enfrentar. Ahí no soy como muy Recordaba un selectiva. proyecto, El auto de los inocentes, escrita por Pedro Villora y Plaza, donde ¿podrías contarnos el trabajo de Sí, para campo? mí ha sido de los trabajos más duros, no a nivel formal ni a nivel profesional, sino a nivel del mundo en el que nos teníamos que meter. Porque, bueno, era una función que mezclaba dos mundos, el mundo clásico y el mundo de un campo de refugiados. Y entonces yo hacía de una de las asistentes, de las voluntarias del campo de refugiados, además una chica que había sufrido una ablación. Y para mí fue un proceso muy doloroso, porque si hay algo maravilloso que tiene José Carlos es que cuando se trabaja en un proceso con él nunca te vas a quedar en la superficie, él siempre va a pedir entrar en el meollo. Y es la única vez que yo he agradecido estar sola en la etapa de ensayos, que no estuviesen ni mi marido ni mi hijo, porque dolía mucho. Dolía mucho pensar cómo nos hemos acostumbrado, dolía mucho leer las cifras. Nosotros todos los días en la función teníamos una pared detrás en la que íbamos poniendo nombres durante la función y eran nombres reales de personas ahogadas reales, con vidas reales que nos íbamos haciendo, ¿no? Con todo ese listado. Entonces, sí, ahí de repente te das cuenta que tu trabajo es algo más, porque solo si una sola persona recibe desde lo más adentro lo que significa lo que está ocurriendo, ya merece. En el último Stanislavski, editorial Fundamentos, María Knebel expresa: la imaginación es el elemento esencial del proceso creativo. Ella nos ayuda, apoyándose en el material del autor, a crear visualizaciones que por su vivacidad son análogas a nuestras impresiones de la vida real. ¿Qué herramientas utilizas para ejercitar ese músculo? Bueno, es que la imaginación, yo ha sido mi mejor amiga desde pequeña. Creo que me he pegado la mitad de mi vida soñando despierta y lo sigo haciendo, imaginando. Incluso cuando era jovencita me encantaba inventarme historias en un autobús, decir que estaba embarazada, o que, bueno, imaginación, mucha imaginación. Y la imaginación es eso maravilloso que podemos imprimir los actores a un trabajo ya escrito. Dejar volar, porque claro, si a mí me toca, no sé, trabajar a una asesina, o por ejemplo me pasaba en Los Miserables, yo hacía de Thénardier, una mujer, no en el musical, en la obra que dirigió Paloma Mejía, muy dura y maravillosa. Y yo era una señora que regalaba a mis hijos, que vendía, que maltrataba a los niños y todo esto lo hacía embarazada. Pero que encima lo hacía embarazada de verdad, porque yo hice esa función hasta los 8 meses. Había que tirar de imaginación y de imaginar quién era esa mujer que necesitaba sobrevivir hasta tal nivel que vendía a sus hijos. Y luego era maravilloso a nivel visual hacerlo encima embarazada, ¿no?
Entonces creo que la imaginación es lo mejor al final. Dices, y después de todo este trabajo, después de toda esta seriedad y esta profundidad, pero ahora imaginemos. ¿Y por qué no? El famoso ¿y por qué no? Sí. Sin especular, ¿eh? A mí me encanta imaginar, pero no especular. Ujú. Lo que está, pero la imaginación, maravilla. La dejas volar. Sais Eliberry, en su libro Texto en Acción, de también la misma editorial, escribe: las palabras tienen el poder de perturbar, sorprender, agradar y provocar, y suceden aquí y ahora entre las personas. ¿Cómo trabajas la palabra en tu proceso? Yo, gracias una vez más a los años que he trabajado con José Carlos, he aprendido que dos palabras no son iguales. Cada palabra tiene su identidad, tiene su porqué, tiene su energía, tiene hasta su rítmica propia. No es lo mismo decir una cosa que otra, no. Muchas veces los autores, por hacer los textos nuestros, sobre todo cuando nos salimos del clásico, a veces cambiamos. Si alguien lo ha escrito, otra cosa es que estés improvisando, pero si alguien ha escrito esa palabra, ha escrito esa palabra. Y llenarla de tu contenido y llenarla de tu magia y tu imaginación es maravilloso, pero la palabra es esa. Entonces creo mucho también cuando nos perdemos en textos difíciles, en personajes complicados, agárrate a la palabra, vuelve a ver qué dice, límpiate de prejuicios y examina una vez más, ¿no? Como un cirujano, ¿por qué? Y entonces yo creo que eso te salva. Y luego eres una actriz que nos hace también habitar muchas veces el universo del verbo. Sí. Creo que también, ¿ves? Creo, yo me apoyo mucho en el verbo, cuando estés perdido, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? ¿No? La acción creo que muchas veces nos la saltamos en, ¿qué piensa mi personaje? ¿Qué siente? ¿Qué hace? ¿Qué hace el personaje? ¿Por qué hace esto? ¿Para qué lo hace? ¿No? El verbo... el verbo es donde apoyarte cuando te pierdes. Y luego todo lo demás es maravilloso. Pero en una escena normalmente lo que tienes que desarrollar es la acción, no la emoción. Que la emoción llega, ya, pero ¿qué emoción? Pueden llegar muchas y pueden no llegar las mismas emociones cada día, pero la acción es una. La primera vez que te vi en el teatro fue en La Noche de las Tríbadas de Pero Loffenquist, dirigido por José Carlos Plaza, en la impresionante Siri. ¿Qué significó para ti interpretarla? Pues mira, yo digo que para mí fue un antes y un después en mi carrera. Primero porque por primera vez, valga la redundancia, trabajaba con José Carlos, un protagonista. Tuvimos la suerte de poder en el tiempo trabajarlo casi, yo qué sé, como durante un año, analizarlo, trabajar el texto, los personajes, con unos compañeros maravillosos, con los que me entendía muy bien. Y un personaje muy, muy complicado por su aparente sencillez, porque era muy fácil criticarlo. Era muy fácil hacer una mala actriz, ¿no? Una mujer que porque su marido es Strindberg quiere lucirse. Una mujer que acaba estando con otra mujer casi por inercia. Y de repente empecé a entrar en el mundo de esa mujer y era como, qué maravilla trabajar algo así sin juzgar y poder crear a alguien muy lejano a mí, muy lejano. Que luego mucha gente que lo vio decían que era muy, muy parecida a mi madre, que de repente había hecho una construcción muy cercana a mi madre, que es una mujer maravillosa y espectacular como era Siri. Pero sí, para mí es el trabajo del inciso para continuar. Y exigía también una preparación física, toda una transformación, ¿verdad? Sí, porque realmente
Yo me acuerdo cuando hizo el reparto José Carlos, yo estaba convencida que me iba a dar otro personaje, porque esta mujer todo el rato se decía que era alta, esbelta, con mucha clase, muy guapa, y yo soy más bien bajita, y yo trabajé con un corsé durante todo el año de preparación para conseguir, y luego llevaba unos zapatos que eso eran un primer piso. Pero sí, fue maravilloso. Las manos, me hizo ponerme unas uñas larguísimas para que toda la gestualidad fuese incómoda, fuese un proceso maravilloso, un regalo. Nos vamos ahora a las mujeres de Shakespeare. Uf, Ha sido Gertrudis, sí. Regan, Bruja, en esa obra que no mencionamos cuando pisamos las tablas. Amor, libertad, poder, son personajes de muchas capas. ¿Qué ha significado para ti haber interpretado esas mujeres? Pues mira, en el caso de Regan, fue la primera vez que yo me acercaba, estaba justo recién salida de la escuela, la primera vez que me acercaba a un personaje de Shakespeare. Y me pareció tan apasionante la forma en la que los personajes de Shakespeare van bien, te llevan. Shakespeare te lleva, no tienes más que estudiártelo, hacerlo y comprometerte. En el caso de Gertrudis llegó a mis manos de una manera muy surrealista. Yo estaba recién llegada aquí a Madrid, pero recién llegada, y me hicieron una prueba para Ofelia. Y esa tarde, que además era la gala de la Unión de Actores, la primera vez que yo iba, en la cola me llaman y me dicen, mira, Monse, que sí, que queremos que seas tú, pero no vas a ser Ofelia, vas a ser Polonio. Y digo yo, Polonio, no entendía nada. Bueno, yo recién llegada a Madrid hago lo que sea. Al día siguiente me llaman, mira, Monse, no, Polonio no, que vas a ser Gertrudis. Gertrudis, Dios mío. Me veía joven para hacer Gertrudis en aquel momento, joven de vida sobre todo, más que de edad. Bueno, me lanzo. Cuando empezamos a ensayar, no, mira, es que esto entras porque hay que hacer una sustitución, la función ya la estamos haciendo, estrenamos el viernes, ya, pero es martes. Estrenamos el viernes y estrenamos el viernes. El quinto acto no les dio tiempo a montármelo. Y entonces en el quinto acto a mí solo me dijeron, ¿te lo sabes? Sí. No te mueras en proscenio porque te pueden pisar. Y al compañero que hacía de Claudio, mi marido, que hoy por hoy es mi mejor amigo del alma, Gerardo de Pablo, yo llegué al camerino y le digo, perdona, ¿tú eres Claudio? Sí, es que yo soy Monsi, quería conocerte porque entramos a escena y nos besamos y no sé quién eres. Yo no conocía al elenco. Luego estuvimos mucho tiempo haciéndolo. Pero siempre tengo, y fue una experiencia maravillosa, pero tengo siempre la espinita de yo quiero hacer Gertrudis ahora, que Claro, sé de qué va sí. Gertrudis, ¿no? Y siguiendo con las mujeres de Shakespeare, ¿cómo fueron esos procesos de creación de personaje? ¿Recuerdas alguna anécdota, ahora ya no de Gertrudis, de Pues mira, Regan o de la bruja? Regan fue muy bien acompañada porque estaba dirigida por el que había sido mi profesor en la escuela y bueno, pues fue un personaje que no lo sufrí. Con la bruja, pues otra de las buenas. Yo hacía de bruja en la ópera, en Málaga, en una coproducción con el Teatro de Módena, maravilloso, con Carlos Álvarez, espectacular. Una producción además muy arriesgada. ¿Qué pasó? Pues como en la obra maldita, la primera función, Carlos Álvarez se quedó sin voz. Tuvieron que traer a un cantante de México, que al día siguiente tampoco podía, y luego tuvieron que traer a un cantante ruso. La protagonista era una escenografía maravillosa, toda con unas trampillas, y la figuración salía por debajo de las trampillas, ¿no? Como el infierno abriéndose. No cerraron bien una trampilla y esa mujer cayó por la trampilla y espachurró a media figuración. O sea, era una detrás de otra, detrás de otra. O sea, que era como, bueno, por algo le llaman.
Yo es una de mis funciones favoritas, ¿eh? De Shakespeare, Maravilloso. la leo, la Sí. releo y me parece que es una barbaridad y que ahora está tan candente porque una vez más vuelven las guerras, vuelve el poder, vuelve el, ¿no? Como desgraciadamente hacemos círculos, pero algo tendrá porque ocurren cosas con esa Ocurren obra. cosas. ¿Hay algún personaje de Shakespeare que te está esperando? Pues bueno, yo es que de Shakespeare me los haría, creo que prácticamente todos, todos los ya cercanos a mi edad, ¿no? Me encantaría hacer a Goneril del Rey Lear. Me encantan los personajes de comedia de Shakespeare, me parecen los personajes femeninos maravillosos. Me encantaría hacer Gertrudis ahora, son por supuesto, pero creo que hay personajes que siempre quiere uno hacer, que son como, ¿no? Maravillosos, Que están ahí que esperando. están, Sí, que lleguen que todos. lleguen. Nos vamos a Lorca, en la casa Oh, de Bernarda Alba. Tu personaje Amelia dice, nacer mujer es el mayor castigo, a lo que Magdalena le contesta, y ni nuestros ojos siquiera nos pertenecen. ¿Cómo es la mirada de Monse hoy hacia esas palabras? pues realmente el año pasado cuando hicimos Bernarda, yo era una función que había hecho en el personaje de Angustia hace muchos años y esas palabras resuenan ahora más que nunca porque yo creo que esas palabras son necesarias decirlas y son muy necesarias que las mujeres y la juventud y los hombres jóvenes las escuchen y no piensen que son ecos pasados. Claro que nosotros tenemos la bendita suerte de vivir en un país, en una sociedad, que por mal que nos vaya, somos unos privilegiados. Y aún así queda mucho por hacer. Pero el mundo es mucho más grande. Y el mundo es muy grande y ahora lo tenemos muy cercano. Entonces estas palabras habría que gritarlas a diario. Y creo mucho en los hombres buenos y estoy muy rodeada de hombres buenos. Pero creo que los hombres buenos son los primeros que debían de gritar y alzar estas frases. Has trabajado en la zarzuela, en Sí. el clásico, en el Festival de Mérida, en ópera, en lo contemporáneo. ¿Cuál es tu parcela favorita? Como viajera del tiempo, ¿en cuál te sientes en tu salsa? Mira, yo en mi salsa me siento si lo que estoy contando estoy comprometido con ello y estoy bien guiada. Yo necesito del director. Me gusta que me guíen. Si eso se cumple, yo me siento bien en todas, porque el clásico me aporta algo maravilloso. Para mí el clásico es la partitura, es la guía, es volver a lo nuestro. El contemporáneo ha sido donde yo empecé a crear. Las primeras obras que yo dirigí, que escribí, eran de danza contemporánea. Luego la zarzuela, no canto, pobrecitos míos, gracias a Dios, no, no, en la zarzuela he estado como bailarina y yo siempre reivindico que la zarzuela es nuestro musical español y es maravilloso y hay zarzuelas increíbles y que se están adaptando y me encanta. Y la ópera para mí es mi padre. Mi padre era un forofo de la ópera, nos la inculcó desde pequeño y mi madre, por supuesto, también. Y entonces para mí la ópera es como ya el acto sublime. La ópera creo que requiere de liberarte de todo, de vaciarte y dejarte llevar por la ópera. ¿Tienes algún ritual antes de salir a escena? Mira, hay un ritual fijo y luego, ahora te explico, depende. El fijo es que yo tengo mi santuario, que yo le llamo, ¿no? Mi altar. Y ahí va la foto de mi hijo y de mi marido, que son mi motor, de mis hermanos y mis padres, y luego detalles de cada montaje que me han ido dando personas especiales, que van desde una piedrecita, una cinta, una flor seca, y que se van añadiendo. Cada vez mi altar es mayor, pero bueno. Pero luego yo a cada personaje
le hago un rito distinto. Primero tienen un olor distinto. Cada personaje lleva su perfumito, lleva tal, que no sea el mío, que no sea el de Monse, y siempre antes de salir a escena me lo pongo. Y le dedico una parte del texto de ese siempre antes de salir, me lo digo varias veces. Pero me gustan los ritos. Y sobre los olores, ¿a qué olía Siri, por ejemplo? Pues Siri era un perfume muy potente, muy floral, muy de eso que yo no me pondría en mi vida un perfume tan. Pero creo que era una mujer que entrase donde entrase, la gente se volvía. Y yo, el sentido del olfato es el que me guía a mil. Entonces sabía que era una mujer que tenía que oler potente. Potente, fuerte. En cambio, por ejemplo, Amelia lo que llevaba era de lavanda, de persona limpia, pero un olor, algo así porque era como un rolón chiquitito que yo me ponía porque tenía que ser algo todo lo contrario, una mujer que no quería destacar. Increíble, porque lo del olor conectas en Claro, ya te lleva muchas cosas. muchas. Ya te lleva una mujer que se huele la muñeca a ella, no va para que le huelan los demás. ¿No? Como un recogimiento Siri no. distinto. Siri no, Siri va diciendo, por favor, mirarme. Entonces, para mí Qué es maravilla. importante como arranque. Luego con Plaza ha sido su ayudante de dirección en Divinas Palabras. Exacto. ¿Qué recuerdas de esa experiencia? Bueno, yo creo que fue como hacerme un máster del universo, vamos. Eh, Cualquiera que se quiera dedicar a la dirección debía de acompañar a José Carlos en un viaje así. Creo que es uno de los pocos maestros vivos que quedan ahora mismo en nuestro panorama. Y José Carlos es incansable, pero es incansable de verdad. Él se enamora de los proyectos hasta niveles que con 80 años yo lo he visto estar 12 horas en un teatro, ¿no? Entonces para mí fue aprender el rigor a la hora de montar una función, el rigor, la creatividad y la autoexigencia. Porque ¿qué pasa? Que si tú como director te exiges tanto, todo tu equipo se va a exigir. Y el rigor, me parece que es una palabra que se usa demasiado poco, el rigor de si me meto a hacer esto, con todas las consecuencias y hasta el final. No sirve eso de, bueno, pero más o menos ha quedado bien. O vamos a salir a salvar, una cosa que yo odio. Vamos a salvar la función. Las funciones no se salvan, se hacen con todo el amor y con todo lo que conlleva, pero no se salvan. Entonces, una ayudantía con José Carlos es maravilloso. Extasiante, eso sí, pero maravilloso. Teatro y audiovisual. Te mueves en esos dos mundos. ¿Qué aprendizajes te han dado? Yo el audiovisual, que he llegado bastante después que el teatro, me parece un medio apasionante. Me parece que la interpretación es la interpretación, lo que cambian los códigos. Yo recuerdo un año que de Mérida llegué a Madrid al microteatro y yo era la misma actriz. Bueno, va un poco de volúmenes, pero sí es cierto que el audiovisual, y es muy diferente, tiene, cine y televisión, tienen dos códigos muy distintos en sí y que hay que aprenderlos. No vale solo con decir, oh, yo soy natural, he estudiado y tengo una cámara ahí. No, conlleva también una serie de técnicas y de disciplinas que hay muchos actores que creemos que no la podemos saltar y no. Porque la cámara está ahí, la cámara lo ve todo, la cámara te sigue, la cámara tiene un lenguaje muy concreto. No sirve eso de habla bajito, no, eso es mentira, eso no sirve para nada. No, es cómo utilizar mi lenguaje tanto corporal como vocal para otro medio distinto. Pero creo que al final son volúmenes también, saber colocarte igual que yo, no me muevo igual en Mérida que eso que haciendo un microteatro, ni te mueves, ni proyectas, ni nada igual, pues exactamente.
pero sí, me parece otro medio apasionante. Luego impartes cursos de entrenamiento actoral con tu marido Michael Collins, que es actor, director, iluminador. ¿Cómo lo enfocáis y cómo funciona esa sinergia? Pues mira, en ello estamos porque de repente nosotros nos dimos cuenta, Michael es bilingüe, porque él es de madre inglesa y de padre español, nació allí, aunque se ha criado aquí. Y entonces, hemos dicho antes, el mundo es muy grande, pero ahora el mundo está muy conectado. Entonces, ¿qué pasa? Que compañeros nos piden ayudas para pruebas, para películas en inglés, para tal, para... Y les ves las pruebas y dices, uff, no, porque tú no eres inglés y si te llaman para hacer algo es porque quieren a un español que se defienda en inglés, pero que no pierdas tu identidad. Y a raíz de eso empezamos a indagar en cómo hacer a través de hacer yo hincapié en la interpretación y él en el lenguaje, conseguir que los actores empiecen a defenderse en este idioma, que ahora mismo en España pues hay muchas producciones extranjeras en las que reclaman actores que hablen inglés y que no sacrifiquen, por eso el hacerlo conjuntos, que no sacrifiquen la interpretación por querer parecer que hablan bien. Si no vas a hablar bien, vas a hablar con tu acento. Así que Qué un interesante. proyecto que nos apasiona y nosotros trabajamos muy bien juntos. No tenemos ningún problema, hemos trabajado muchas veces y nos complementamos muy bien, muy bien. Y de todos los proyectos en los que has trabajado, ¿nos quedamos con alguno por aprendizaje bueno, o quizá algo anecdótico que quieras compartir con nosotros? Bueno, han sido muchos. Mira, como volvemos a uno que probablemente también por eso fue muy, muy complicado todo. Durante el auto de los inocentes, mi padre estaba muy enfermo, muy enfermo. Y muy enfermo que un día al salir de la función, aquí en el clásico me dijeron prácticamente esto se acaba. Y bueno, yo siempre digo que mi padre me dejó terminar las funciones del clásico. Porque cuando terminé las funciones del clásico pude viajar a Málaga, pude estar con él y pude despedirme de él. Y luego retomar la gira, ¿no? Entonces un montaje que se llenó de muchísimas, muchísimas cosas importantes. Entonces creo que se me va a acompañar siempre. José Carlos Plaza escribió sobre el sueño de la razón de Güero Vallejo, ese monstruo de la razón que hoy agazapado sigue mostrando sus garras, pero es la España de siempre, condenada al ostracismo y a la incultura, todo con tal de no dejarnos pensar, de adormecer nuestra razón. ¿Cómo enfocas, Monse, tu compromiso como artista? Bueno, para mí esto es una clave muy importante en mi trabajo. Ahora, por ejemplo, en Canaán estamos intentando entrar a, no adoctrinar a nadie, porque desde el teatro no se adoctrina, pero hay algo de despertémonos, por favor, ¿no? Em, quiero pensar que el teatro cambia, puede cambiar y puede remover. Creo que estamos viviendo una etapa horrible, pero la estamos viviendo una etapa horrible, em, revestida de cosas bonitas. Y estamos en medio de una guerra y una guerra que la estamos visibilizando. Todos los días nos llegan imágenes, nos llegan y estamos viviendo mucha incertidumbre para nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, pero da igual, porque tenemos TikTok, no quiero decir que TikTok sea malo ni bueno. Redes, ¿no? Sí, o En redes, general, y porque estás Mm. viendo en una red a un niño muerto y de repente cambias y te dicen que hagas la dieta detox y que te compres un traje y wow, ¿no? Entonces, creo que desde cualquiera que esté posicionado en la cultura y tenga un escaparate mínimo, hoy por hoy
creo que tenemos la obligación de remover conciencia, no de adoctrinar, insisto, de remover a través del humor, a través del drama, a través de la comedia, del musical, de lo que quieras, pero no desperdiciemos nuestro pequeño lugar, ¿no? Estamos en ello, estás en ello. Me gustaría acabar con un relato de Eduardo Galeano, Ventanas sobre la palabra, de su libro Mujeres. Magda Lemonnier recorta palabras de los diarios, palabras de todos los tamaños, y las guarda en cajas. En cajas rojas guarda las palabras furiosas, en caja verde las palabras amantes, en caja azul las neutrales, en caja amarilla las tristes, y en caja transparente guarda las palabras que tienen magia. A veces ella abre las cajas y las pone boca abajo sobre la mesa para que las palabras se mezclen como quieran. Entonces las palabras le cuentan lo que ocurre y le anuncian lo que ocurrirá. Mil gracias, Monse. Es un placer tenerte aquí y compartir este espacio de encuentro, por disfrutar de tu palabra y disfrutar de tu pasión. Gracias a ti siempre. Nos vemos la semana que viene. Eso no es. Mientras tanto, vayan al teatro.